Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por conectarse a nuestra lección inaugural de este semestre. Si bien ya empezamos clases hace más o menos unas 3 semanas, pues esta es nuestra lección inaugural del programa de licenciatura en filosofía. Y pues hoy tenemos el gusto de contar con la profesora Ángeles Eraña, que nos va a acompañar con la conferencia inaugural de este semestre. Estamos muy contentos de que Ángeles haya aceptado la invitación de compartir con nosotros unos momentos y reflexiones que ha realizado acerca de su trabajo y de sus investigaciones en general. Ángeles Eraña estudió licenciatura en filosofía, maestría y doctorado en filosofía de la ciencia en la Universidad Nacional Autónoma de México en la UNAM. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Jean Nicot de París. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. En 2017 obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz y en 2018 realizó una estancia de investigación como profesora invitada en la Universidad de Barcelona con el grupo Logos. Su área de especialización es la filosofía de la ciencia. Ha trabajado en temas relativos a distintas áreas de la filosofía, como la epistemología, la filosofía de la mente y las ciencias cognitivas. El día de hoy nos va a acompañar con su conferencia Injusticia Epistémica, qué es y por qué es importante estudiarla. Entonces, Ángeles, muchas gracias por aceptar esta invitación y estamos muy contentos de que estés con nosotros. Muchas gracias, Ángel, por la presentación, por la invitación, a ti y a todos los y las compañeras que me invitaron, que me hicieron favor de invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí. Y como ya dijo Ángel, voy a hablar acerca de la injusticia epistémica, qué es y por qué es importante estudiarla. Y básicamente les voy a dar un panorama, para empezar, un panorama bastante general. Y después me interesa mucho ejemplificar y hacer ver cómo estos ejemplos por sí mismos hacen patente la importancia de estudiar no solo el concepto, sino más bien el fenómeno, entender todos aquellos ejemplos que le han dado sustancia a la noción de injusticia epistémica. Y después voy a proponer brevemente y sobre todo recurriendo mucho a ideas de José Medina, maneras en que podemos pensar para combatir la injusticia epistémica. Entonces voy a compartir la pantalla y les voy a ir... en general voy a hablar de corrido y si tienen alguna pregunta de aclaración, cosas que no están quedando claras a lo largo de la exposición, entonces por favor deténganme, pero si no, preferiría que guarden sus preguntas para el final, donde podemos tener una conversación y discusión acerca de todo aquello que ustedes quieren plantear. Entonces vamos a empezar. Entonces, lo primero, cuando uno piensa en injusticia epistémica, desde mi perspectiva, lo primero que uno piensa es por qué injusticia y por qué epistémica, ¿no? Y sobre todo es muy, para mí por lo menos, cuando me empecé a encontrar con esta literatura, había algo que me sorprendía mucho y es por qué vamos a empezar por estudiar la injusticia y no la justicia, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, Luis Villoro trabajó mucho en algunos de sus textos donde habla no de justicia epistémica, sino en general de justicia e injusticia. Y él distingue lo que se conoce, y no solo él, mucha más gente en la literatura, pero él particularmente, como la vía negativa y la vía positiva para estudiar un fenómeno, ¿no? Entonces, primero pensemos un poquito en términos de la vía positiva, donde lo que vamos a tratar de entender es la noción misma de justicia, ¿no? La noción positiva en ese sentido, lo que nos dice es qué debe algo satisfacer para ser considerado como, por ejemplo, una acción justa, ¿no? Y en general, en las teorías de la justicia que encontramos en la filosofía, podemos encontrar dos grandes maneras de comprenderla. Esto es muy, muy burdo, no estoy haciendo un análisis fino de detalle, no estoy tratando de analizar el concepto, simplemente estoy introduciendo, ¿no? Entonces, en general podemos encontrar dos maneras de pensar desde la vía positiva acerca de la justicia. Una es la noción de justicia distributiva, donde básicamente, y esto lo dice Villoro muy claramente en varios de sus textos, de lo que estamos hablando es de la posibilidad
como él dice, de dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, la idea es que tenemos una distribución razonablemente equitativa de algunos bienes y justamente por eso se llama distributiva, porque es la distribución adecuada, correcta, justa de ciertos bienes. Y por otro lado, tenemos la noción de justicia retributiva, donde de lo que se está hablando es de que podemos reconocer primero un daño, y repararlo con algún bien equivalente. Estas dos nociones de justicia, la noción de justicia distributiva y la noción de justicia retributiva en general, se encuentran en la literatura, en filosofía política, teorías de la justicia, y en general van muy asociadas con teorías liberales. Eso ahorita no nos importa, pero es más o menos, en parte por eso es que Villoro piensa que es necesario estudiar la vía negativa, empezar a estudiar la justicia a partir del examen específico y particular de los casos de injusticia. Lo que dice Villoro, y comparto a plenitud con él, es que en realidad la injusticia tiene un carácter fenoménico, se siente de cierta manera, ¿no? Entonces, cuando uno es sujeto de alguna injusticia, cuando una está siendo dañada por alguna injusticia, lo que tienes es una experiencia, es una manera de percibir ese daño que se te está haciendo. Y entonces, esa vivencia que él dice ejemplifica un daño, es algo que a veces resulta difícil de comunicar, resulta difícil inclusive a veces de comunicarse a sí misma, de comprender uno mismo en qué consiste ese daño, ¿no? O por qué estás percibiendo esto de esta manera. Y entonces la idea es que podamos tratar de comprender estas vivencias, que además siempre son muy acotadas y están muy constreñidas por el contexto en el que ocurren. Y una vez que comprendamos esos daños, podemos ahí sí darle la vuelta y hacer una teoría de la justicia a partir de comprender los casos específicos de las injusticias, ¿no? Entonces, si se fijan, es bien interesante porque la vía negativa y la vía positiva realmente son dos maneras, no solo dos maneras metodológicas, sino dos maneras hermenéuticas de proceder cuando vamos a tratar de comprender un fenómeno. Mientras que desde mi perspectiva, la vía positiva siempre está mucho más ocupada del análisis de los conceptos. Lo que están tratando de hacer es estipular condiciones necesarias y suficientes para sostener que algo, un acto, una acción, lo que sea, es bueno o justa, ¿no? Y en ese sentido se buscan principios generales que sean aplicables a cualquier situación. La vía negativa no parte de ahí, más bien parte del análisis específico de la contingencia, ¿no? Entonces, es posible que algo que es injusto en un contexto no lo sea en otro, o no, pero eso es algo que solo vamos a poder saber en la medida en que partamos del estudio de caso. Y la idea es que las generalizaciones son peligrosas y que tenemos que ser muy cuidadosas. Entonces, la manera de proceder aquí es justamente una manera situada. Es una manera que involucra a la persona y a las personas y los grupos que están siendo sujetos de ciertas injusticias de manera casi encarnada. La idea es que a partir de tu vivencia, de tu manera como estás percibiendo o viviendo esta injusticia, podamos generar un estudio de ella. Ahora, evidentemente no siempre que uno o una piensa que está sufriendo una injusticia, eso es un caso de injusticia. Es por eso que la vía negativa lo que dice es partamos del estudio de la vivencia, pero claro que tenemos que tener algunas condiciones que nos digan cuándo algo es un caso de una injusticia, ¿no? Entonces, bueno, una vez que pensamos la justicia de esta manera y que pensamos la idea de que podemos separar estas dos maneras de acceder al estudio de la justicia, lo que sigue es preguntarnos qué es esto de la epistémica, ¿no? ¿Por qué hablamos de injusticia epistémica? ¿En qué sentido y por qué vale la pena distinguir lo epistémico de otras formas de la injusticia? Porque la verdad es que muchas veces cuando nos muestran los casos de injusticia epistémica, de inmediato la pregunta es, ¿y esto por qué no es un caso de injusticia a secas, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, cuando hablamos de epistemología, cuando hablamos de lo epistémico, de lo que estamos hablando es de todo aquello que está relacionado con el conocimiento. Y entonces, claro, podemos hablar acerca de cuándo
qué es el conocimiento, cuándo podemos decir que alguien conoce, otras preguntas como quién conoce, qué involucra conocer. Pero también, esto es bien importante, creo yo, cuando hablamos del conocimiento, también estamos hablando acerca de significado y verdad. Estas son, como decía Hume, desde hace mucho tiempo, ¿no? Hume decía, hay dos tipos de problemas que están siempre vinculados con la epistemología, los problemas del significado y los problemas de la verdad. Quine retoma esta idea y sigue pensando a la epistemología desde esa perspectiva. Entonces, buena parte de lo que va a ocupar a la noción de injusticia epistémica tiene que ver justamente con los significados, con cómo asignamos significado a ciertas experiencias o inclusive a ciertas aseveraciones que hacen nuestras pares, ¿no? Las otras personas con las que interactuamos. Pero entonces, pensemos en esto y pensemos en la primera caracterización general que di acerca de la noción de justicia, y entonces podríamos empezar a pensar que la injusticia epistémica se refiere, por un lado, puede ser a la imposibilidad de reconocer y o reparar el daño que alguien sufre en tanto que sujeto de conocimiento. Entonces, esto es lo que la hace propiamente epistémica. Lo que vamos a decir es que los daños a los que se refiere la injusticia epistémica son aquellos que uno puede sufrir en tanto que una persona que tiene conocimiento o que sabe cosas o que puede saber cosas, ¿no? Y por otro lado, si pensamos en la otra noción a la que llegamos por la vía positiva, podríamos pensar que la injusticia epistémica se refiere a la imposibilidad de que alguien reciba los bienes epistémicos que le corresponden. Entonces, cuando pensamos en estos términos de los bienes epistémicos, la gran pregunta que va a surgir es, ¿qué es un bien epistémico? ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos de los bienes epistémicos? ¿Qué significa que yo reciba los mismos bienes epistémicos que las demás, ¿no? O que yo reciba los bienes epistémicos que me corresponden. Entonces, esa va a ser una pregunta a la que ahorita voy a volver. Pero antes me gustaría decir, simplemente decirles cómo es que Fricker, que ella es una de las exponentes más importantes de la injusticia epistémica, su libro del 2017 es famosísimo, y si bien el fenómeno ha sido estudiado desde hace muchísimo tiempo y se ha estudiado, por ejemplo, el problema de la violencia epistémica y una serie de otras preguntas, perdón, es que me distrajo el chat, perdón. Ella es la primera, por lo menos que yo sepa, que habla ya específicamente de injusticia epistémica y retoma una serie de otros conceptos que sirven para sustanciar y ejemplificar este concepto, ¿no? Entonces, Fricker dice que la injusticia epistémica es básicamente una exclusión prejuiciosa de la participación en la difusión y producción del conocimiento. Entonces, fíjense, la injusticia tiene que ver con exclusión. Eso es una cosa importante, porque en general los procesos de exclusión, suele pensarse en la literatura acerca de la opresión, son precisamente procesos opresivos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de injusticia epistémica, ahí hay un vínculo importante con algunas formas de la opresión, porque al ser excluidos estamos siendo oprimidos, ¿sí? Y la idea es que de lo que se nos excluye es de la participación en la producción de conocimiento. Y esto parece algo que quizá podría ser poco importante, pero como vamos a ir viendo conforme avance esta plática, espero que en efecto lo veamos todas y no solo yo, es algo que se mete, que acaba permeando a cosas de nuestra vida cotidiana y que tiene todo que ver con la manera en cómo nos relacionamos unas con las otras, la manera como nos miramos. Y en ese sentido tiene todo que ver con la posibilidad de realmente ser personas en todo lo que esto significa, ¿no? De alguna manera es en nuestra dignidad. Ahorita más o menos voy a irlo diciendo, si no lo digo me lo pueden volver a preguntar a la hora de la discusión. Entonces, decía yo que que podríamos pensar en términos de que no se nos da
quita o no se nos da el bien epistémico que de alguna manera nos debería corresponder. Y entonces podemos pensar, cuando pensamos en bienes epistémicos, podremos pensar muchas cosas. Podríamos pensar educación, por ejemplo, ¿no? Porque entonces lo que se nos da es, se nos provee de cierta información que en principio pensamos que es conocimiento porque uno piensa que cuando va a una escuela a ser educada, por ejemplo, el tipo de información que tus profesores te dan son creencias verdaderas y justificadas, y pensamos en la noción de trabajo que suele usar la epistemología contemporánea, y entonces pensamos que lo que nos están dando es conocimiento, ¿no? O inclusive en la casa, los procesos educativos, lo que pensamos es que nuestros padres lo que hacen es transmitirnos una serie de prácticas y creencias que tienen el estatus de conocimiento, ¿no? Entonces, claro, podríamos decir, bueno, un bien epistémico del que puede ser excluida, digamos, es la educación. Sí, Fricker dice podría ser, pero dice, así como la educación y una serie de otras cosas que se nos podrían ocurrir, todas estas tienen algo que les subyace y que es fundamental y que es lo que parece estar sosteniendo todos estos otros bienes. Y ese bien básico es la credibilidad. Entonces, el problema es cuando se nos quita, dice Fricker, la credibilidad. Cuando hay personas o grupos de personas o instituciones que de pronto a una persona o a un grupo de personas, dadas sus en principio su identidad, ¿no? O sus pertenencias identitarias, se les deja de creer aquello que dicen. O bien se piensa que es gente que no puede saber, o bien se piensa que sus creencias no están, no tienen ciertos estatus epistémicos tales que deban ser considerados al mismo nivel que los de la persona que está llevando a cabo el juicio, ¿no? Entonces, la falta de credibilidad, dice Fricker, es lo que va generando la exclusión de casi todas nuestras prácticas epistémicas. Y Fricker, y no solo Fricker, más gente, Polkhaus, Medina y muchos otros y otras autoras, sostienen que la credibilidad en parte depende, o por lo menos está intrínsecamente vinculada con la confianza epistémica. Entonces, yo en principio, tú eres creíble para mí en la medida en que yo confío en tus criterios, en tus estándares, en tus capacidades. Entonces, si le restamos credibilidad a alguien, al mismo tiempo estamos restándole confianza epistémica. Acuérdense que estamos todo el tiempo aquí hablando de credibilidad y confianza en términos epistémicos, de alguien que es capaz de producir creencias que son verdaderas y que probablemente están justificadas. Y una vez que pensamos que este es el bien epistémico fundamental, digamos, el bien epistémico básico, sin el cual es imposible participar en cualquier práctica epistémica, inclusive la educación. Entonces, hay dos formas muy generales y muy fundamentales de la injusticia epistémica. Una es la fractura de la confianza epistémica. Esa ya es una forma, cuando eso ocurre, estamos ya frente a un fenómeno de injusticia epistémica, porque justamente lo que esto involucra es la no otorgar un bien epistémico a alguien o a un grupo de personas, ¿sí? Y otra forma general de la injusticia epistémica son aquellos que mantienen las exclusiones de ciertos agentes epistémicos o incluso de los agentes epistémicos entre sí. Entonces, la idea es que en la medida en que no se propicie el diálogo, que no busquemos que grupos distintos con distintas pertenencias identitarias, entre comillas, si no pueden dialogar, entonces, ¿por qué estamos justamente partiendo del hecho que un grupo no puede creerle al otro? Hay una ruptura en la confianza y por lo tanto en la credibilidad, y eso lo que hace es aislamientos que generan otra forma de la injusticia. Entonces, estas son dos formas muy generales. Cuando hablamos de injusticia epistémica, estas serían dos formas generales que van cada vez más como aterrizándose
y que nos van dando la posibilidad de ver los ejemplos de manera más clara. Entonces quiero proponerles otras distinciones, porque una cosa que dice Polhaus, que dice Medina, que recientemente dice Carlos Pereda aquí en México, es que la injusticia en general y la injusticia epistémica en particular es un fenómeno que no puede pensarse como unívoco o unificable, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hablamos de injusticia, tenemos que pensar que hay muchos niveles y muchas formas de presentación de la injusticia. Entonces, es por eso que la vía negativa resulta tan útil para comprender la justicia misma, ¿no? Entonces, si pretendemos que podemos tener una teoría general que parta de la vía positiva, es muy probablemente que acabemos borrando estos pequeños detalles que nos permiten ir comprendiendo el fenómeno de manera más fina, ¿no? Entonces, yo voy a trazar algunas distinciones simplemente con el fin de arrojar luz en esa dirección, ¿no? Entonces, esta es la distinción más clásica, esta es la distinción que propone Fricker en su libro, y que de alguna manera ya quedó plasmada en todo el debate acerca de la injusticia epistémica. Y es la distinción entre las injusticias epistémicas individuales y las estructurales. Y yo lo que voy a hacer es identificar, aunque esto es más complejo, pero ahorita lo voy a hacer simplemente por mor del argumento. Las individuales en general tienen que ver con lo que se llama la injusticia testimonial. Y Fricker lo define como un perjuicio en la economía de la credibilidad. Entonces, la idea fundamental es que uno puede ofrecer un testimonio de cualquier cosa y la persona, el oyente, aquel que está escuchando mi testimonio, no me da no me cree lo que estoy diciendo y por lo tanto descalifica mi testimonio. Ya sea que considera que es falso o simplemente no lo toma en consideración a la hora de formar su creencia o su juicio respecto del caso que estamos dialogando, ¿no? Porque en un testimonio pues hay un diálogo, ¿no? Hay alguien que dice algo y un oyente, y justamente el punto es que lo que dijo el testimoniante es algo que el que oye no toma en consideración o desestima de inicio. Y en particular dice Fricker que en general las injusticias testimoniales están asociadas con prejuicios identitarios. Entonces, ella tiene mucho en mente, y esto sí es bien importante entender, porque justamente me parece que para comprender por qué la mayor parte de la literatura en injusticia epistémica usa la vía negativa, es si comprendemos que los ejemplos básicos que está usando Fricker para pensar acerca de la injusticia epistémica son ejemplos que ocurren en Estados Unidos en el contexto en el que ella desarrolla su filosofía, digamos, ¿no? Entonces, ella está pensando mucho en la discriminación de raza y la discriminación de género. Entonces ella dice, claro, los blancos en Estados Unidos tienen un prejuicio identitario. Entonces ella dice, hay la identidad negra, por decirlo así, lo que a veces se llama la ignorancia blanca, ¿no? Y entonces los blancos tienen este prejuicio identitario acerca de los negros, y eso lo que hace es que de inmediato te pone a los blancos frente a los negros con un déficit de confianza hacia el testimonio de alguien de color, ¿no? Y esto es algo que se ha estudiado muchísimo por mucho tiempo, desde los años 60 se empezó a estudiar más, pero también ocurre entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces hay otro prejuicio identitario. La idea es que las mujeres en general estamos siendo juzgadas a partir de un prejuicio identitario por ser mujeres, ¿no? Entonces son grupos, si se fijan, son grupos que en principio podrían pensarse como definidos en términos de identidad, que esto es muy problemático y ha sido muy cuestionado en esta misma literatura, pero que es muy útil para comprender por lo menos de inicio, lo que está tratando de hacer Miranda Fricker. Ahora ella piensa que la injusticia testimonial tiene dos maneras de presentarse. Una es incidental,
Y es que en alguna ocasión, sin querer, tú tienes un prejuicio que no sabes que tienes y entonces estás hablando con esta persona, tu prejuicio opera y le restas credibilidad. Y fue en una ocasión, está mal, no está bien, estás cometiendo una injusticia, la otra persona está sufriéndola, pero hay que corregirlo, pero los casos problemáticos y los casos interesantes desde la perspectiva filosófica, creo yo, y yo pensaría que Fricker está de acuerdo conmigo, son las injusticias sistemáticas, las injusticias testimoniales sistemáticas. Y parte del problema de estas injusticias sistemáticas, dice ella, es que en realidad los prejuicios nos persiguen o persiguen al sujeto, cito aquí a ella, está la cita en la diapositiva, persiguen al sujeto a través de las diferentes dimensiones de la actividad social, la económica, educativa, profesional, sexual, jurídica, política, religiosa, etc. Entonces, las injusticias testimoniales sistemáticas lo que hacen es que puedes ir a un juzgado y vas a hacer tu testimonio, se va a juzgar desde esos prejuicios, puedes ir a la escuela y entonces levantas la mano y el profesor o la profesora te va a juzgar desde ese prejuicio. Entonces el problema es cómo la sistematicidad de la operación de estos prejuicios va generando una injusticia testimonial permanente. Y eso tiene implicaciones, como vamos a ver, para lo que es la injusticia estructural, que no solo ella, pero sobre todo ella llama injusticia hermenéutica. Ok, entonces la injusticia hermenéutica, Fricker la define de esta manera. Ella dice que es un daño estructural en la economía de los recursos hermenéuticos colectivos. Entonces, este fenómeno a mí me parece que es súper interesante y creo que es algo que en nuestras sociedades, en México, en Colombia, ocurre todo el tiempo, ¿no? Y es que se trata de que no solamente de que por ejemplo, yo como mujer testifico algo o asevero algo y a alguien más, dado que soy mujer, me juzga como sujeta de poca credibilidad y por lo tanto desestima mi testimonio. Eso no es el caso con la injusticia hermenéutica. La injusticia hermenéutica tiene que ver con cómo significar cierto tipo de experiencias, ¿no? Entonces, el significado es mucho más profundo porque parte del problema con la injusticia hermenéutica es que a veces ni siquiera puedo comunicar mi experiencia o mi vivencia porque no tengo las herramientas para hacerlo y porque quien me escucha, dado los prejuicios, no se va a poner en el lugar de tratar de comprender aquello que estoy tratando de articular. Entonces, lo que hay es una ruptura en la comunicación y por lo tanto se acaban generando grupos antagónicos que cada uno interpreta ciertas experiencias o vivencias de acuerdo con el conjunto de significantes que se desarrollaron grupalmente. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de, estoy simplificando de manera un poco burda, pero por ejemplo, tenemos el caso de las mujeres que sistemáticamente son sujetos de acoso sexual, por ejemplo, que somos, y el grupo de los hombres, como ya dije, estoy generalizando de manera burda, esto requiere un análisis más fino, pero lo quiero poner así solo para mostrar de lo que estoy hablando. Y entonces, nosotras, las mujeres, empezamos a poder comunicar lo que significa ser acosada en la calle, que te chiflen, por ejemplo, o que te digan cosas que no quieres que te digan, y lo vamos, de alguna manera lo significamos de un modo y desarrollamos todo un aparato, no solo conceptual, sino comunicativo, para hablar acerca de estos fenómenos que son dañinos para nosotras, que sentimos que de alguna manera nos infligen un daño, y los hombres no se ponen en el lugar en el que tratan de comprender todo este aparato de significantes que trata de sistematizar una experiencia y
hacerla explícita y por lo tanto la comunicación se rompe. Y entonces no hay manera de que ellos aprendan que hay otra manera de significar esas experiencias que a ellos les parecen tan ordinarias, normales, comunes y corrientes. Entonces, ahí hay la injusticia hermenéutica tiene que ver con los significantes y tiene que ver con las rupturas de la comunicación. Entonces, en la base de esto está la ruptura de la credibilidad y de la confianza, y luego viene la ruptura de la comunicación, ¿no? Y lo que acaba generando esto, cuando no somos capaces de alguna manera de romper estas fracturas, ¿no? O como más bien de repararlas, lo que ocurre es que se van reproduciendo ciertas maneras de relacionarnos entre nosotros. Y eso lo que va generando son antagonismos que después resultan muy difíciles de resolver, ¿no? Ahora, otra distinción, voy a volver a esto con ejemplos, pero antes de ello quiero proponerles otra posible distinción entre formas de la injusticia epistémica. Porque podemos pensar la injusticia epistémica también en términos de el daño que se nos infringe si somos sujetos de injusticia, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que la falta de credibilidad involucre alguna de las siguientes tres cosas. Se puede pensar que la persona es incapaz de saber que algo es el caso, de poseer conocimiento, puse ahí, ¿no? Entonces, lo que vas a decir es, esta persona no sabe que P, ¿no? Y entonces, nuevamente, en este caso podemos pensar que hay casos incidentales y casos sistemáticos, ¿no? Y los casos sistemáticos en los que decimos que alguien no sabe qué P, podemos rastrearlos a los casos en los que lo que estamos haciendo es quitarles la credibilidad por completo y simplemente decimos, como no le creo, creo que no sabe, ¿no? Y punto. Pero también podemos pensar que hay personas que no son capaces, que simplemente no tienen las cualidades para producir conocimiento, ¿no? Entonces, la idea es que si tú no eres capaz de, por ejemplo, examinar la evidencia, rastrear evidencia, examinarla, ponderarla de manera tal que llegues a partir de un proceso de razonamiento y producción de conocimiento a creencias que satisfacen los criterios para hacer conocimiento, entonces se te expulsa de inmediato de la comunidad de potenciales conocedores. Y entonces quedas excluida de inmediato de las prácticas de epistémicas, ¿sí? Y fíjense, es interesante porque en realidad lo que pasa aquí es que de lo que se te excluye es de la posibilidad de dar y pedir razones, ¿sí? Porque en parte, como se ha dicho mucho en la literatura epistemológica del siglo pasado y este siglo, buena parte de nuestras prácticas epistémicas consiste justamente en este ejercicio dialógico de dar y pedir razones, ¿no? Entonces, en la medida en que se te comete una injusticia tal que se te considera incapaz de producir conocimiento, quedas ipso facto excluida de esa posibilidad. Y eso va restándote, no solo te minoriza o te hace menor frente a las otras, sino que además, según Fricker y otras personas, eso puede tener consecuencias muy dañinas para la concepción que una tiene de sí misma y en ese sentido puede llegar a designificarte, despersonalizarte o deshumanizarte. Y la otra posibilidad es pensar que no eres capaz de transmitir conocimiento. Entonces, podría alguien decir, sí, esta persona sabe que P, pero es incapaz de explicar que P, por lo tanto, no debemos creerle cuando testifica que P. Entonces, simplemente son tres maneras en las que se nos puede infringir el daño. Entonces, esta distinción tiene que ver con cómo se te daña en particular a una persona y la distinción pasada tiene que ver con el tipo de daño, no con cómo se te hace daño a ti, sino con qué tipo de daño, el de no poder ser alguien que comprende o produce significados o que produce o comprende testimonios. Y aquí, en el primer caso, tiene que ver mucho con los testimonios, pero los otros dos casos son un poco más complejos.
Ahora, algunos ejemplos. Un ejemplo, estos ejemplos son ejemplos, el primero está muy estudiado en la literatura sobre injusticia epistémica. Los dos primeros, bueno, el primero más, pero todos. Y en general está asociado a casos de injusticia testimonial. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso en que una mujer ofrece su testimonio por acoso o abuso sexual. Y algún hombre o alguna escucha, no importa quién sea, no le cree, ¿no? Puede ser que no solo no le crea, sino que se burlan de ella y le dicen, ja, 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 claro que no, estás exagerando, pobrecita de ti, estás en tus días, es que eres mujer, eres muy neurótica, eres muy histérica. El ser histérica es algo de lo cual se acusa sistemáticamente a las mujeres para desacreditarlas, ¿no? Entonces, la idea es esto, la descalificación inmediata del testimonio. Y esto, por ejemplo, digo que ha sido muy estudiado porque todo lo que se ha escrito en la literatura, sobre todo norteamericana, acerca del Me Too, tiene que ver con este tipo de análisis, ¿no? Donde las chicas acaban recurriendo a estos testimonios anónimos, precisamente porque se sienten a la hora de que testifican haber sido acosadas o abusadas u hostigadas, ¿no? Lo que ocurre es que la descalificación es una nueva forma de descalificarlas y por lo tanto de violentarlas, ¿no? Entonces lo que hacen es decir, vamos a hacer testimonios anónimos. Y entonces es una lluvia de testimonios y genera un fenómeno súper complejo que ha sido muy estudiado y del que no voy a hablar ahorita porque nos sacaría mucho del tema. Otro ejemplo, y este es un ejemplo que tiene que ver con una forma particular de la injusticia hermenéutica, porque lo que es interesante de la injusticia hermenéutica es que no solo se trata de que un grupo de personas, por ejemplo, no encuentre los conceptos para hablar acerca de una experiencia que tienen, ¿no? Ese va a ser el caso que voy a ejemplificar ahorita, sino que también puede ser que haya un grupo de personas que no tienen la disposición a escuchar lo que el otro grupo de personas dice. Y puede ser que sea porque no tienen las herramientas conceptuales o simplemente porque no tienen la disposición de escuchar, tal cual. Es decir, oyen, pero no oyen no lo que dicen, sino lo que ellos quieren que ellas digan, por ejemplo, ¿no? Pero este es un caso del primer tipo de injusticia hermenéutica en el que para poder de alguna manera comunicar, explicitar y darle sentido a una experiencia, fue necesario mucho trabajo conceptual, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, en los años 80, más o menos, del siglo pasado, vino una ola brutal de asesinatos de mujeres que sigue vigente. Y no solo en México, también en el mundo, pero en México particularmente, y aparecían las mujeres muertas, asesinadas, y no había ni las herramientas jurídicas, ni las herramientas conceptuales, ni de ningún tipo para pensar que esto era un crimen de cierta naturaleza, que tenía causas específicas y que había que empezar a pensar cómo atenderlo de una manera específica. Y entonces, justo, por ejemplo, muchas de las madres y de las familias de las chicas cuyos cuerpos aparecían o las sobrevivientes, en la búsqueda de otras desaparecidas o de otros cuerpos, empezaron a dialogar y en ese diálogo, en ese intercambio de una vivencia, de una fenomenología, lo que fueron generando es este concepto de feminicidio que lo que encarna es una vivencia bestial, ¿no? Es una vivencia muy fuerte compartida por un conjunto desgraciadamente muy grande de mujeres. Y entonces ellas, que fueron las que pudieron de alguna manera sistematizar y comunicar lo que estaba ocurriendo, nos fueron enseñando al resto de la sociedad
qué era lo que estaba pasando. Y aunque todavía hay muchos elementos que seguimos sin del todo comprender, ya hay un significante. Cuando hablamos de feminicidio, no hablamos simplemente del asesinato de una mujer, hablamos de un fenómeno sistemático de asesinato a las mujeres por ser mujeres, ¿no? Entonces, esto es algo, por ejemplo, importantísimo, ¿no? Cómo esto se acaba llegando a un nivel, empieza simplemente con buscar significantes, buscar de alguna manera significar una experiencia compartida por un conjunto de mujeres. Después comunicarlo. Y una vez que lo comunicamos, lo vamos llevando a otros niveles. Se fijan, empieza como un caso, no solo obviamente, pero lo podemos pensar primero cuando empiezan a juntarse como injusticia epistémica en el sentido que no podían de alguna manera conceptualizarlo. Por supuesto, había muchas otras dimensiones de la injusticia ocurriendo ahí, pero después esto se va creciendo. Y la idea es que se dé cuenta que esto es un problema que tiene que ser resuelto en otros niveles de la justicia, la legal, la jurídica, bueno, son la misma, la política, la social, etc. Y otro ejemplo que se me ocurre, que es muy atinente a mi país, es el de la exclusión de los pueblos indígenas de México en la construcción de significados sociales comunes. Entonces, por ejemplo, una cosa que ocurre mucho aquí, y ahorita en particular tenemos el caso del Tren Maya, y es que piensan que, por ejemplo, el modo de vida correcto es el modo de vida en el que uno tiene un salario, es un empleado, y con base en eso tu nivel de vida va aumentando y por lo tanto vas a vivir mejor. Y lo que no se pone a pensar todo este grupo poblacional que cree que eso es el progreso o que es vivir mejor o que es ir hacia mejor, es que probablemente el significado de vivir mejor o de vivir bien o de progreso no lo usan, pero supongamos, para otro grupo poblacional no son los mismos que los de este grupo, ¿no? Y entonces el punto es que como son grupos marginales, no se les escucha, se les excluye precisamente de la construcción de significados sociales, y eso lo que acaba involucrando es la imposición de un modo de vida, sin siquiera consultarlos. Y esto los minoriza, los hace como si fueran menores de edad que no son capaces de decidir cómo quieren vivir. Entonces lo que vamos a hacer es decirles cómo deben vivir. Es como decirle a un niño, es que no, a ti no te hace feliz ir a tu clase de natación, lo que te hace feliz es ir a jugar fútbol, porque yo que soy tu madre sé mejor que tú qué es lo que es bueno para ti. Estoy poniendo un pésimo ejemplo, pero la idea es más o menos esa, cómo no se les mira como sujetos capaces, autónomos, por decirlo rápidamente, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, creo que me tengo que apurar un poco. Sí, me tengo que súper apurar. Entonces, me voy a saltar algunas cosas, pero es importante, una vez que vemos estos casos, cómo a la injusticia epistémica le subyacen formas de violencia epistémica, ¿no? Y dos casos particulares son el silenciamiento y la invisibilización. Entonces, o bien se silencia a un grupo de personas dados los prejuicios identitarios, o no se los mira, no se les oculta de manera tal que se haga como si hablaran, pero realmente los que hablan otros por ellos, ¿no? Si quieren volver en la conversación a cualquiera de estos puntos, con mucho gusto lo hacemos, pero me voy a apurar porque sí me interesa mucho el diálogo con ustedes. Esto ya lo dije, pero es importante, lo voy a repetir, porque es parte del título. Entonces, ¿por qué importa estudiar la injusticia epistémica? Ya vimos más o menos qué es, ¿por qué importa? Iris Young tiene esta frase que me parece magnífica y que creo que deja con toda claridad expuesto por qué es importante. Y ella dice: lo que hace de la violencia un fenómeno de injusticia social y no solamente un mal moral individual es su carácter sistemático, su existencia como una práctica social. Hagamos la analogía, y yo digo, a la injusticia epistémica le subyace una forma de la opresión, y la opresión es una forma sistemática de la violencia.
Entonces, podemos decir que la injusticia epistémica es una forma sistemática de la violencia. Y si queremos vivir en sociedades no violentas, en ningún sentido violentas, es fundamental comprender en qué consiste y en qué momentos se ejerce la injusticia epistémica. Y ahora, ¿por qué epistémica? Y esto es algo que dice gente como Medina, por ejemplo, ¿no? Pero no solo, y es que la injusticia epistémica hay un sentido en el que es una meta-injusticia. No se trata solamente de que alguien le haga un daño a otro o que haya un grupo de personas que le hagan daño a otro grupo de personas o que haya instituciones que le hacen daño a grupos de personas. Se trata de la manera como opera y funciona nuestro sistema social. Y entonces, una manera de pensar acerca de la injusticia epistémica es justamente la incapacidad de ver que nuestro sistema social funciona de esa manera, ¿no? Entonces, es la incapacidad de desvelar, digamos, cómo son las cosas de hecho, es decir, de dar con la verdad acerca de la operación de nuestros sistemas sociales, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es desconocer aquello que subyace a la manera como nos relacionamos, lo desconocemos y pretendemos que opera de una manera que es la que se nos ocurre, pero que realmente no refleja el modo de ser de las cosas y en ese sentido es falso y por lo tanto no es conocimiento. Entonces, pareciera que lo que tenemos que hacer es empezar a pensar acerca de esas formas de la violencia que subyacen de manera muy sutil y muy invisible, pero que están muy abajo de las otras formas de la injusticia para entonces desmontar el modo de operar del sistema y, por lo tanto, transformarlo. Y voy a decir un par de cosas acerca de cómo combatirla. Estos son muchas cosas que José Medina trata en varios de sus textos. Recomiendo amplísimamente leerlo, es magnífico. Y yo creo que podemos pensar en cómo combatirla tanto en el nivel de lo individual. Está aquí una pregunta. Ahorita, si Tulia, acabo y vengo a la pregunta. Entonces, en el nivel de lo individual, una cosa que podemos hacer es tratar de estar alertas y ser sensibles a la posibilidad de que nuestras interlocutoras tengan problemas para comunicar alguna experiencia o para dar a entender el significado de algún hecho o suceso, que algún hecho o suceso tiene, ¿no? Esto, de otra manera de decirlo, es desarrollar una escucha virtuosa. Y esto también puede pensarse como dejar a un lado nuestra arrogancia epistémica, la idea de que nosotros somos quienes saben cómo son de hecho las cosas. Cultivar y desarrollar la humildad epistémica, que desde mi perspectiva, arrogancia y humildad epistémica son precisamente contrapartes. Son contrarios, ¿no? Y en lo estructural, Medina habla mucho acerca de estos mecanismos de resistencia hermenéutica y es muy interesante pensar las cosas que dice Medina, porque él dice, tenemos que comprender que a veces estos mecanismos de resistencia hermenéutica son inclusive muy agresivos. Y es porque es la única manera de hacerse escuchar. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder desarrollar estos virtuosismos de escucha, esta capacidad de escucha, de manera tal que los grupos que no están siendo escuchados o cuyos significados están siendo excluidos de la conformación o construcción de la sociedad, de los significados sociales compartidos o de lo que se considera como el bien común, es tratar de que estas voces encuentren un terreno parejo, de manera tal que no se trata de ponernos de acuerdo, no se trata de consensar, se trata de dialogar, se trata de inclusive a veces promover el conflicto de manera tal que nos percatemos de que no estamos de acuerdo, que no somos iguales, que estamos pensando de maneras muy distintas. ¿Y qué hacemos con la diferencia? Eso es lo que sigue pensar. Ok. Entonces, ya para terminar, pareciera que para lograr la justicia epistémica es necesario y fundamental transformar nuestras prácticas epistémicas. Y esto, creo yo, significa transformar nuestra realidad
y promover la justicia epistémica, promueve la justicia social y la justicia política, al menos eso creo yo. Gracias, pero voy a dejar de compartir porque va a ser más fácil ver las preguntas así. Mil gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a la profesora Ángeles Eraña de la UNAM. Tenemos una asistencia nutrida, digamos, para hacer un viernes a esta hora. Gracias a todos. Final de semana, sí. Bueno, yo quiero saludar especialmente a mis estudiantes de la San Buenaventura, que están muy atentos y probablemente les ha resonado algunos de los temas que hemos tratado esta semana. Tenemos por ahora 2 preguntas aquí en Zoom, una en Facebook, pero yo me voy a ir primero con una pregunta porque es que si no se me escapa un poco. Tiene que ver, yo quisiera retomar el ejemplo de las comunidades indígenas que me parece súper interesante y en Colombia por supuesto que también sucede. El ejemplo patente que tuvimos fue el año pasado cuando la minga indígena llegaba a Bogotá. Y entonces esto suscitó una serie de reacciones, sobre todo por redes sociales, directas. Es que aquí no podemos hablar de sesgos implícitos, ¿no? Sino que directamente se expresaron toda clase de prejuicios de que esta gente es ignorante, de que esta gente está cooptada por un grupo armado, bueno, etcétera. Pero este fue solo un ejemplo, pero en general tenemos esa inclinación aquí en el país. Entonces, me parece súper interesante lo de Medina, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, esta resistencia hermenéutica es un concepto como tan revolucionario que lo llena uno de muchos sueños, pero también sabemos, eso lo menciona también Medina, pero lo trabaja mucho Shannon Sullivan, el tema de la ignorancia activa, ¿no? Entonces resulta que los privilegiados tienen una serie de desconocimientos, por ejemplo, acerca de las vivencias de los indígenas, de su historia, de por qué es tan importante que preservemos sus tradiciones y que les otorguemos derechos. Y entonces, pues esta gente que generalmente son los que tienen el poder económico, político, pues no van a querer abandonar esa ignorancia, eso nos dice Sullivan, ¿no? Porque pues precisamente en ella radica el poder de sus beneficios. Entonces, Medina nos habla de resistencia hermenéutica, de colaborar en esas formas, pero ¿cómo? Yo es una duda que tengo y a veces me lleno de pesimismo. ¿Cómo hacemos? Porque es ahí un círculo cerrado, o sea, nada los obliga, como en las universidades, ¿no? Quiero hacer ese paréntesis, ¿no? Y allá en la UNAM lo vivieron y por eso esas formas de resistencia fueron tan interesantes. ¿Cómo hacemos si el que no quiere escuchar ni se quiere enterar, pues institucionalmente tampoco lo obligan? Y eso lo vivimos en las universidades, ¿no? Y entonces, claro, uno puede ponerse del lado de la colaboración y del apoyo a esas formas de resistencia hermenéutica, pero el que está ya, además, en posiciones de poder, ni se quiere enterar, ni hay ningún mecanismo institucional que lo obligue a enterarse para abrir su perspectiva y entender que se está cometiendo una serie de injusticias epistémicas contra ellos, bien sea pues como el caso de los indígenas o el caso de las mujeres en facultades de filosofía, como sucedió con la UNAM. Y de paso quiero saludar y que me saludes mucho a las integrantes y lideresas de esos movimientos, que me pareció realmente admirable. Entonces, excusas, ya voy por supuesto a leer las otras preguntas. ¿Respondo esta primero? Sí, sí, mejor porque sí, ¿no? Todo lo que dijiste es súper importante. Entonces, en efecto pareciera, o sea, a veces parece como si lo que uno hace cuando simplemente describe estos fenómenos es quedarte con un nivel inmenso de frustración, porque dices, la resistencia hermenéutica, bueno, sí, vamos a hablar más fuerte, pero yo creo que hay varias cosas importantes a destacar. Una, y que esto lo dice Medina de manera súper interesante, y es algo de lo que no se han dado cuenta los que llevan a cabo esta ignorancia activa, ¿no? Es que el daño hermenéutico, ellos también son sujeto de daño hermenéutico. Y la razón es porque cuando tú la ejerces, la ignorancia activa, en parte lo que estás haciendo es no reconocer tu propia situación de persona privilegiada, ¿no? Entonces, tú lo que haces es tener un autoconocimiento bastante limitado, ¿no? Es decir, sabes muy poco acerca de ti. Y él habla mucho del white
el white ignorance, ¿no? O el white, no me acuerdo cómo le llaman, pero yo pienso en las masculinidades, ¿no? En la ignorancia masculina, digamos, ¿no? En la incapacidad. Justo por eso, buena parte de los trabajos de algunas feministas es es decir, lo que tienen que hacer es empezar a estudiar la masculinidad. Los hombres tienen que empezar a conocerse a sí mismos y el privilegio del que gozan, ¿no? Y entonces, una vez que tengas este conocimiento de ti mismo, probablemente lo que eso genera es cierto nivel de humildad epistémica. Ahora, claro, todo esto es pensamiento desiderativo. La parte que a mí me parece más fuerte, pero creo que es muy cierto, y creo que eso hay que promoverlo entre la gente que conocemos, digamos, pero más allá de eso, yo creo que hay algo que es el caso, y son, la resistencia hermenéutica consiste en, creo yo, empezar a organizarse en términos de grupos que comparten ciertas lecturas o ciertos significantes, ¿no? Entonces, creo que eso ocurre. Por ejemplo, la organización de las mujeres. Las mujeres llevamos muchos años luchando por ser reconocidas en tanto mujeres de distintas maneras, ¿no? Entonces, primero la lucha era por votar, por tal, y ahorita tenemos una lucha muy clara por que el piso sea parejo, ¿no? Y el punto es que lo que ha ocurrido es que muchas de las experiencias, por ejemplo, el acoso sexual era la cosa más natural en las universidades. Que un profesor te coqueteara, eso era lo que pasaba, eso nadie pensaba que en ningún sentido estuviera mal, ¿no? Sin embargo, en la medida en que las mujeres se organizan y van precisamente haciendo ver en qué sentido esto es violento, y entonces van a las calles y ocupan las calles y rayan las paredes, y sí, se quejan y dicen, ¿cuánta violencia a las mujeres? ¿Cuánta violencia han aceptado ellas? Entonces yo creo que, pero esto requirió mucho trabajo, muchos años de trabajo interior para comprender los fenómenos, las experiencias, para verbalizarlas, para comunicarlas, para hablarlo con otras mujeres y para entonces sí salir a la calle. Esta disputa, la disputa de los espacios y la disputa de los lenguajes y de los modos aceptables de ser tratada, es una disputa que sigue vigente, pero que lo que ha generado sí es una transformación en las sociedades. No suficiente todavía, pero las universidades no son lo que eran cuando yo era estudiante, y eso es algo que las jóvenes también tienen que ver, que sí se ha ganado mucho terreno y que estamos sí en la disputa, pero que es bien importante hacerlo. Entonces, por ejemplo, con los grupos indígenas es lo mismo, por lo menos en mi país. Yo sé algo de Colombia, pero no suficiente, y siempre me da miedo hablar porque creo que puede uno decir cosas que no sabes, pero aquí los grupos indígenas se han organizado. Existe esta cosa que se llama el Congreso Nacional Indígena, en donde se juntaron muchas comunidades de muchos lugares del país y se han puesto de acuerdo en algunas cosas. Y la voz de ellos, en la medida en que se organizaron, se juntaron, han ido creando sus significantes, la voz de ellos cada vez más tiene un megáfono y cada vez más tiene un impacto en el espacio público. Entonces, lo que dice Medina es que el punto es crear públicos. Es decir, cuando por públicos significa todo un conjunto de significantes que vas a disputar en el espacio público, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de que tú, cuando te presentas en el espacio público, adoptes un estilo y un modo de hablar y de pensar y de presentarte, sino que con estos significantes que has ido desarrollando, los vayas imponiendo a través de la confrontación. La confrontación parece necesaria para que haya justicia, creo yo, ¿no? O sea, no es que no es una confrontación, pero sí una disputa verbal y una disputa del terreno, ¿no? Del terreno de las prácticas, digamos, de las prácticas sociales. Claro, claro, sí, sí, a mí me parece súper importante recordar lo que dice Fricker, pero que además uno comprueba con estos movimientos activistas, y es que esa nueva elaboración de sentido, ese hallazgo de sentido que encuentran las mujeres a las que se les ha negado esos recursos de expresión, esos recursos hermenéuticos, sucede en colectivo, sucede en grupo, ¿no? Claro. Y de ahí viene la fuerza. Pero entonces... Sí, a mí hay algo que dicen los zapatistas que me resulta muy significante, y es que ellos dicen, no hay resistencia sin organización. Es decir, si tú te sientas en tu casa a resistir solo,
probablemente no vas a cambiar mucho, ¿no? Entonces, sí, es importante hacer este trabajo de autoconocimiento, decir mi privilegio, pero ahí, si te quedas ahí, difícilmente vas a transformar las relaciones sociales, que es de lo que yo pienso que se trata, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias. Hay una cascada de preguntas. Yo muy optimistamente le había dicho a Ángel que yo las iba a recoger, pero es que todas se vinieron ahorita. Vamos en orden, primero con la de Tulia, la apreciada profesora Tulia, aquí también de nuestra licenciatura, que pregunta, en el caso de las víctimas de violencia brutal cometida por grupos armados, ¿los testigos de estos hechos estarían sufriendo el daño y la injusticia hermenéutica? SP sería la verdad sobre esos hechos violentos. Creo que esa es la pregunta. SP sería la verdad sobre esos hechos violentos que al no ser escuchados, si es el caso, pasarían a ser mentiras y quedaría en el olvido. No conozco muy bien el caso. Voy a tratar de decir algo más o menos en general, porque me parece que es complicado, porque el caso de la injusticia hermenéutica es el caso en el que, de alguna manera, hay una voz y una sordera, ¿no? Pero eso también depende de la posicionalidad. Es decir, en términos generales, quienes ejercen el poder o quienes de alguna manera tienen las herramientas para que sus significantes sean reconocidos por un amplio sector de la población o para que su significante sea lo que se considera como lo normal, como lo correcto, como lo que es. Esa, digamos, esa manera más naturalizada de pensar acerca del mundo, difícilmente va a ser sujeta de este tipo de injusticia hermenéutica secundaria. Porque como ellos son los que imponen la manera de vivir, en general, si los grupos minoritarios no los escuchan, las consecuencias son muy poquitas, porque hay algo que es importante pensar y es cuáles son las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias pueden ser un gran daño para un grupo o pueden no ser dañinas en absoluto. Si un grupo minoritario no escucha, no pasa nada porque el transcurso de la vida continúa del mismo modo. Entonces, no sé muy bien la violencia cometida por grupos armados. Entonces, los testigos, a ver, aquí hay varias cosas. Una cosa es la injusticia hermenéutica y otra cosa es la injusticia testimonial. Y en el caso de la injusticia testimonial, si estos testigos testifican haber sufrido un daño y se les resta credibilidad, entonces, de acuerdo con Fricker, sí habría ahí un caso de injusticia testimonial, ¿no? Porque lo que está pasando es que la persona, el testigo en este caso, está siendo alguien a quien se le resta credibilidad y por lo tanto se demerita su testimonio. Entonces, si ese es el caso, así sería. Pero no sé si estoy atendiendo correctamente a la pregunta. Quizá Tulia podría tomar la voz y ayudarme para que le responda un poco mejor. Si es que está por ahí. Si no, como ella quiera. Bueno. Bueno, si no, podemos ir a... Sí. Voy a aprovechar. Si está... Gracias. Sí, gracias, profesora. Era en el siguiente sentido. Efectivamente, nosotros en Colombia tenemos un conflicto armado que se supone que ya ha terminado, pero no ha terminado del todo. Y uno de los problemas que tenemos es, a pesar de tener instituciones que efectivamente han escuchado a las víctimas, tenemos Centro de Memoria Histórica, tenemos Comisión de la Verdad y demás, los testimonios de las víctimas siguen sufriendo de cierta falta de credibilidad, digámoslo así, o siguen teniendo que poder demostrar permanentemente que de lo que ellos fueron testigos y de las verdades que ellos pueden testimoniar no siempre son recibidas de esa manera. Es a eso a lo que me refiero. Entonces, claro, hoy en día existen un conjunto de instituciones que tratan de recibir
esos testimonios y hacer justicia con ellos en los distintos procesos en los que se está adelantando digamos, la reparación a las víctimas, como es la JEP y demás. Pero entonces el problema es que no siempre hay digamos, esas condiciones para que efectivamente se dé en términos equitativos, en términos igualitarios. Y pareciera que esa injusticia epistémica de la que usted habla sería extensiva a esas situaciones. Era como mi comentario y mi pregunta, si usted consideraría que las víctimas suelen sufrir ese tipo también digamos, de injusticia epistémica. Sí, sí, no sé muy bien quién es, la falta de credibilidad de dónde viene. En principio, Fricker de las instituciones, digámoslo así, de las instituciones de justicia. Pues supongo, sí, entonces sí sería, o sea, sí, la idea, o sea, Fricker sí dice que si un juicio se emite a partir de la falta de credibilidad, entonces probablemente se esté cometiendo una forma de injusticia testimonial, ¿no? Porque restarle credibilidad a los sujetos y puede ser incidental o puede ser sistemática, pero eso habría que estudiar un poco más los casos y demás, ¿no? No sé si, por ejemplo, esta gente es vista como un grupo o si son los individuos, porque también hay una cosa muy importante y es que la injusticia testimonial tiene que ver con los prejuicios identitarios, ¿no? Y aquí no pareciera haber un prejuicio identitario. Entonces, me parece que para poder analizar el caso con más cuidado habría que meterse a los detalles del caso y pues no lo conozco suficientemente, pero me parece que podría hacerse ese trabajo por ahí, en efecto. Ok, muchas gracias, profesora, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias a todos por las preguntas, muy interesantes. Además, pues nos complace muchísimo la acogida del tema y por supuesto de la exposición de la profesora Ángeles. Nosotros vamos hasta las 5:50 por algunas razones de logística. De antemano, si algunas preguntas quedan sin resolver, pues bueno, yo trataré de alguna manera por tener esa conversación por Facebook porque es interesante. Voy a hacer lo siguiente, hay 3 preguntas, me parece que tienen un tema en común que a mí también me sucede cuando uno habla de estos temas, Ángelas, y es que la gente le dice a uno, ¿y qué hacer? ¿Y cómo solucionar? ¿No? Y entonces uno se angustia, yo no sé tú. Entonces dice Lore Bamo en Facebook, desde las instituciones es posible combatir la injusticia epistémica. Nos dice Gainer acá por Zoom, la educación es primordial para el desarrollo de esta problemática. ¿Cómo se podría desarrollar este tema en los colegios sin pasar por encima de los principios familiares, religiosos, culturales y sociales? Y me permito, pues, con todo el respeto, leer la pregunta también de Juan Dávila. ¿Qué solución se podría dar ante la injusticia epistémica? ¿Cómo hallar la solución de acabar con una cuestión tan denigrante y tan arraigada en nuestras sociedades como lo es, digamos, el machismo, dice él, ¿no? Entonces creo que la pregunta, ¿cómo solucionamos? Pero también como orientada hacia el tema de la educación. A ver, la pregunta cómo solucionamos siempre es como una angustia existencial que todas tenemos. Ajá. Yo no creo que haya una respuesta única. La verdad es que me parece que justamente por eso empecé hablando de la distinción entre la vía positiva y la vía negativa. Y creo que tiene todo que ver. Yo creo que para empezar hay que ver cómo solucionamos este problema de injusticia epistémica o de injusticia en general, ¿no? Entonces, me parece que cada caso tiene que ser atendido, no hay una teoría general ni para comprender el fenómeno, ni para saber cómo solucionarlo, creo yo. Entonces, lo que tenemos que empezar, por eso decía yo, que los procesos de resistencia son los que nos van a permitir, pero ¿a qué te resistes? Te resistes a un modo de ser de alguna cosa, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho las mujeres? Precisamente resistir, ¿qué hemos hecho las mujeres a lo largo de la historia, además? No es simplemente las chicas que están ahorita en pie de guerra, por llamarlo de alguna manera, sino históricamente hemos tenido que hacer un proceso de resistencia. Y la resistencia lo que significa es decir no a este modo. Es decir, yo no quiero que me trates como me tratas. Yo, por ejemplo, en los primeros feminismos, yo no quiero que me impidas votar, ¿no? Y entonces me organizo con otras mujeres y lo que hago es decir qué es lo que sí quiero, ¿no? Y entonces, justamente, yo pienso que la solución es la organización, es decir, juntarse, pensar cómo sí hacer las cosas, ¿no? Y en el caso de las mujeres, yo creo que es algo que está pasando de hecho.
Y una cosa es comprender el fenómeno, analizarlo, estudiarlo, y otra cosa es ir a los casos particulares y ver cómo atender esos casos para salir de ellos. Y sí, desde mi perspectiva, todo esto tiene que ver con maneras de empezar a tratarnos. Ahora, en el nivel de la educación, yo creo que eso es súper importante, pero yo creo que es bien importante en un nivel muy básico de educación, ¿no? El problema es que los que educamos ya estamos todos llenos de estos sesgos que de alguna manera están operando todo el tiempo, estos sesgos identitarios, estos sesgos de todo tipo, ¿no? Pero la idea sería tratar precisamente de que en las escuelas primarias, con los niños y las niñas pequeñas, empezáramos a promover. Yo no creo que se trate de darles una teoría feminista, no creo que se trate, yo creo que de lo que se trata es de promover otras maneras de relacionarnos, ¿no? Maneras en las que, por ejemplo, los chicos y las chicas no tengan por qué verse como grupos distintos. Juegan juntas, juegan todos juntos. Por ejemplo, cosas simples que creo que pueden empezar a transformar. No es lo único, pero ¿por qué siempre que hablamos en genérico, hablamos en masculino, ¿no? ¿Por qué cuando decimos todos nosotros? ¿Por qué no decimos todas nosotras? ¿Por qué no da igual decir todos nosotros o todas nosotras? Ese tipo de cosas muy pequeñas, si las empezamos a promover en el habla cotidiana, en la vida ordinaria, yo creo que pueden ir promoviendo poco a poco una transformación. Pero sí creo que se trata también, esto en el nivel educativo y en el nivel más de lo social, de la pregunta grande que genera esa angustia existencial, yo sí creo que tiene que ver con organizarse y promover nuevos significantes sociales, ¿no? Sí, sí, y también reconocer que en uno mismo puede haber estas formas de resistencia en un sentido no tan positivo, sino de resistencia a entender estos temas o a pensar que sí hay discriminación. Y eso requiere todo un trabajo de la persona propia. Muchas gracias. Quiero saludar nuevamente a todas las personas que nos están haciendo sus preguntas, pero por supuesto a mis colegas, amigas y amigos, Carolina Patiño, Santiago Castro, Andrés Villamil, Hernán Medina, que tiene levantada la mano hace rato, espero que no se le canse. Bueno, no sé si sea el Hernán Medina que tengo pensado. Entonces voy a recoger otro par de preguntas, justamente la de Carolina, que dice, en un contexto cotidiano no académico, cuando nos encontramos con posturas que niegan el uso de la categoría violencia de género, según su argumento, porque al hacerlo se niegan los otros géneros o porque todas las personas son objetos de violencia independientemente de su género, ¿qué podríamos decir? No sé si eso pasa en México, pero acá empezando que no sé si estoy interpretando bien la pregunta de Carolina, pero es como, ¿ustedes por qué están defendiendo, están denunciando casos de violencia? Cuando dicen violencia de género, en realidad se están refiriendo a las violencias contra las mujeres y a los hombres también nos maltratan, ¿no? Perdona, entonces creo que esto tiene un poco que ver con la pregunta de Andrés, que está un poco larga, pero él dice, claro, la injusticia hermenéutica tiene que ver porque no se cuentan con conceptos necesarios para darle sentido a la experiencia, como paradigmáticamente fue el caso con el concepto de acoso sexual, ¿sí? Él dice, ¿qué pasa si no necesariamente se trata de que no existe el concepto, sino que existe un concepto que no es adecuado, ¿sí? Entonces, ahí le surge una pregunta y es, si eso es así, ¿no? Que pues ese es un escenario muy, muy angustiante para mí. Si se trata de eso, no solamente no tener el concepto adecuado, sino que tenemos los equivocados, entonces todo el tiempo, dice Andrés, tendremos que estar revisando esos conceptos, pues está la posibilidad de que no le estén dando esas herramientas que necesitamos para esas personas de grupos marginalizados que han sufrido estos tipos de injusticia hermenéutica. Creo que las dos preguntas entonces tienen que ver justamente como con los términos, con las formas en que utilizamos, hablamos de violencia de género, ahí está ejemplificado lo que digo, la resistencia, ¿no? O sea, cuando hablan de violencia de género, inmediatamente levantan la mano, no, pero ¿tú de qué estás hablando? Sí, es importante eso porque por eso hablaba yo hace un momento de la posicionalidad. Es decir, la violencia y la injusticia siempre están relacionados con las estructuras sociales. Desde mi perspectiva es desde ahí, desde donde los tenemos que leer. Las sociedades en las que vivimos, desgraciadamente, no son sociedades parejas.
son sociedades muy disparejas. Y hay gente que en el estrato social está arriba y hay gente que está abajo, por lo menos en nuestras sociedades capitalistas que son las que predominan en el mundo hoy día. Y en general, la gente que está arriba, ya sea en las instituciones, que son los que producen y ejercen las políticas sociales, o en términos económicos, que es la gente que es capaz de adquirir y pagar salarios y por lo tanto son los patrones. Entonces, la gente que está arriba en general es la gente que determina qué es lo correcto. Y por eso hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque entonces, en el caso de los hombres y las mujeres, por una larga historia que ahora no puedo contar, pero que les recomiendo mucho que lean a Rita Segato, que cuenta muy bien esta historia, los hombres están si pensamos en términos de estructura social, nos han minorizado a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando ellos dicen, los hombres también sufrimos violencia, ajá, nada más que tu posición es una en la cual tú eres el que determina qué es lo que es correcto, quién puede sufrir violencia, quién no puede, en general, no tú particular, pero sí ustedes en tanto grupo o género, ¿no? Entonces, me parece que lo que hay que comprender cuando alguien dice eso es, a ver, ten cuidado. Por eso decía yo que Medina habla mucho acerca del trabajo de falta de conocimiento de sí mismo de quien dice algo de esa naturaleza. No se percata de su posicionalidad en una sociedad y de cómo su palabra pesa. Y el mismo hecho de que diga, ay, los hombres también sufrimos violencia, es ya una forma más de la violencia hacia las mujeres, porque es no reconocer la experiencia que ellas están denunciando. Es de inmediato volverlas a poner en la situación de ser menores de edad, de no ser capaces de juzgar aquello que les está ocurriendo. Y me parece que aquí hay varias cosas, porque son las mujeres y son las comunidades trans y son todas aquellas comunidades que no están posicionadas en el lugar de determinar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que se debe hacer. Y esto tiene también que ver con la pregunta de Andrés, porque Andrés hablaba de los conceptos equivocados, ¿no? O sea, no contábamos con el concepto, pero ¿qué tal si luego tenemos un concepto incorrecto? Desde mi perspectiva es incorrecto respecto de qué, ¿no? Entonces, nuevamente, hay que pensar siempre en la posicionalidad. ¿Quiénes están hablando? ¿Desde dónde estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Y cómo te quieres dirigir a esa persona, ¿no? Entonces, me parece que no es posible pensar simplemente que hay cosas correctas e incorrectas en una sociedad, sino que tampoco quiero decir un todo se vale, no estamos hablando de eso, porque además hay que tener mucho cuidado. Una cosa es, me parece que el relativismo peligroso es el relativismo de la verdad, no el relativismo de la descripción de las experiencias, porque uno puede describir un fenómeno de muchas maneras diferentes y todas ellas ser verdaderas. No tenemos por qué asumir que dos descripciones distintas son incompatibles entre sí. Eso no es algo que se sigue de ningún lugar. Entonces, me parece que a estas preguntas por donde habría que atajarlas es precisamente por la idea de que no vivimos en sociedades parejas y que pretender que lo hacemos es pretender un ideal al que no hemos llegado y difícilmente vamos a llegar, porque si reconocemos que hay diferencias, intrínsecamente somos distintas, todas y cada una de nosotras, entonces, si hay diferencias, no vamos a poder, creo yo, nunca pretender que todas somos iguales. Hay diferencias, somos distintas. El punto es cómo convivimos en un terreno parejo. Cómo hacemos que lo que las otras dicen sea algo que podemos tratar de comprender y por lo menos escuchar, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí veo la pregunta de Andrés, veo que es mucho más larga, pero si hay muchas preguntas, podemos volver a ellas si más adelante nos da. Sí, tenemos muchas preguntas. En ese sentido, yo le agradecería mucho a Hernán Medina y a Néstor si la anotan por el chat, porque creo que ha sido interesante el ejercicio de poder como recoger varias preguntas con el mismo tema. El siguiente bloque tiene que ver con dos estudiantes acá de la San Buenaventura, Rafa, que está en un proceso muy importante de comenzar a trabajar este tema de justicia epistémica. Pregunta, ¿se podría entender la injusticia epistémica como la forma negativa de su actuar con el otro que borra y juzga la otredad y su individualidad?
Y ahí entonces quiero acompañar esta pregunta con la que nos hace Mario Benavides, que vio conmigo el semestre pasado un seminario sobre epistemología feminista, y veo que quiere revivir este tema que nos costó un poco en el seminario, pero que fue muy interesante, porque él pregunta cómo se superarían los casos de injusticia hermenéutica que surgen cuando se esgrime a la ciencia como una razón para silenciar la voz de grupos minoritarios. Resumí la pregunta de Mario, pero él que trabaja temas de medicina, entonces no sé si está pensando en el ejemplo que trabajamos, y es, por ejemplo, y es el ejemplo de las parteras, ¿no? En los municipios, estas señoras que tienen toda la vida, ¿no? Desde siempre han tenido ese conocimiento de cómo ayudar a una mujer. Y entonces, ¿cómo hacer para que no, ese saber de la ciencia pues no aplaste y no se venga a imponer con toda una serie de injusticias epistémicas a ese otro saber? ¿Cómo hacer para tener ahí una suerte de equilibrio, teniendo en cuenta que el saber de la ciencia, pues claro, hay alguno que sabemos ya estuvo pues mal orientado por sesgos androcéntricos y sexistas, pero ciertamente puede haber un saber que puede funcionar ahí, como es el saber médico en esos temas. A ver, la primera pregunta me cuesta un poco más de trabajo, pero en efecto, la injusticia en general es una forma de actuar que daña a alguien más, ¿no? Entonces, la injusticia epistémica es una forma de actuar tal que ejerce un daño a alguien más, ¿no? Si yo estoy siendo injusta, estoy infligiéndole un daño a alguien más. Entonces, sí, y en parte lo que no solo es que borro la diferencia, sino que le resto su valor, digamos, epistémico en este caso, ¿no? Entonces, lo que hago es decir, esta persona es alguien que no está a mi nivel, ¿no? Y entonces sí, o sea, en ese sentido, la respuesta básicamente es sí, en efecto es una forma de actuar negativa en tanto que inflige un daño, ¿no? Y sí, juzgas la otredad como minoritaria, ¿no? Como algo no minoritario, sino menor, como algo que tiene menor valor, digamos. Y luego la otra pregunta es una pregunta, híjole, es súper buena pregunta. Y vamos a ver, yo pienso que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque una cosa es despreciar al otro por pertenecer a un grupo o por ser de cierta manera o por pensar de cierta manera, y otra cosa es juzgar cuando una aseveración es verdadera o falsa, ¿no? Independientemente de dónde venga. Entonces, en efecto, hay un problema, o sea, la ciencia sí, y esto Feyerabend lo decía muy bien en sus textos, ¿no? La ciencia de alguna manera se ha erigido en la voz de la máxima autoridad, ¿no? Y muchas veces, montada en ese papel que ha adquirido, no sin razones, porque de alguna manera lo que la ciencia nos ha permitido es comprender una cantidad muy grande de fenómenos que de otra manera probablemente no habríamos comprendido, ¿no? Nos ha permitido desentrañar cosas importantísimas para seguir viviendo en este mundo. El hecho que la ciencia también haya hecho cosas terribles y que nos haya contribuido a que vivamos en un mundo cada vez menos sostenible, no es intrínseco al quehacer científico, y eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque son cosas distintas. Es como decir que es intrínseco al hombre ser malo, y pues eso no es cierto, tampoco ser bueno. Yo creo que ahí las contingencias siempre son importantes de mantener en la mira, ¿no? Pero entonces, cuando la ciencia se monta como la máxima autoridad en términos de aquello que constituye conocimiento, muy fácilmente y muy a menudo se convierte en una entidad, pensemos en ella como una entidad colectiva, epistémicamente arrogante, en efecto. Y la arrogancia epistémica me parece que, y también hay muchos textos al respecto, es dañina en términos de que es incapaz de aprender de otras maneras de pensar acerca del mismo fenómeno.
Ahora, el punto es el siguiente. Tú puedes tener dos descripciones, como decía yo, y que ambas sean verdaderas y que si las juntas contribuyan a una mejor comprensión de algo. Pero también puede ser que tengas dos descripciones incompatibles, que una es verdadera y la otra, no, que no pueden ser verdaderas las dos al mismo tiempo, y ahí sí tienes que decidir cuál es la verdadera. No puedes pretender que las dos valen, porque eso sí te conduce a un relativismo, y el problema del relativismo es que no nos lleva al escepticismo o nos impide avanzar en la comprensión y en el conocimiento de los fenómenos, creo yo. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay casos distintos. Nuevamente, me parece que pensar en la ciencia en general y la ciencia alternativa en general es complicado, porque no todas las ciencias alternativas, no todas las medicinas alternativas son iguales. La partería es una práctica que ha sido sumamente benéfica en las comunidades. Aquí también hay partería y es súper importante, y las mujeres en las comunidades saben muchísimo de los cuerpos de las mujeres, mucho más muchas veces que los ginecólogos, y son mucho más capaces de atender a una parturienta, pero llega un punto en el que la partera ya no puede, porque si viene de nalgas el bebé, pues se pueden morir el bebé y la mamá, ¿no? Entonces, me parece que son casos delicados donde no hay nada que podamos simplemente decir, la ciencia tendría que renunciar a su autoridad. No tendría que renunciar, tendría que renunciar a su arrogancia. Eso sí, por ejemplo, yo creo que hay muchas veces, como ahora con el COVID, que realmente no sabemos muchas cosas, pero no sabemos, nadie sabe. Y a mí me gustaría mucho que todos los científicos y los estudiosos y los médicos del COVID fueran un poco menos arrogantes y nos dijeran, no acabamos de comprender, pero dado lo que hasta ahora logramos comprender, pensamos que esta es la mejor manera de proceder. Y no que nos dijeran, el que no haga esto es un ignorante, porque eso genera muchos antagonismos sociales que no son, creo yo, muy productivos. Y entiendo que sea una manera de tratar de contener el contagio, pero me parece que es muy delicado. Entonces, me parece una discusión súper interesante, muy importante, y más o menos es por ahí por donde yo creo que podría avanzarse la respuesta a la pregunta. Espero haber dicho algo que te sea de utilidad, Mario. No, por supuesto que sí, yo también, yo creería que sí, no sé si Mario me cree a mí. Yo sé que sí, yo sé que sí. Voy a darle la palabra a Ángel Rivera, que quiere preguntar. Yo creo que él podría encender su cámara, pero pues mientras tanto, una pregunta muy concreta de Santiago Castro es que si todo caso de injusticia epistémica es un caso de violencia epistémica. Todo caso de injusticia epistémica es un caso. Yo pensaría que sí, pero es algo que hay que pensar con un poco más. Yo pensaría que todo caso de injusticia hermenéutica es un caso de violencia epistémica. No estoy segura si todo caso de injusticia testimonial es un caso de violencia epistémica. Quizá no, quizá solo la hermenéutica. La hermenéutica, vale. Ángel. Gracias, muchas gracias, Ángeles, por tu conferencia. Tenía una pregunta sobre el concepto de injusticia testimonial, justamente, y tenía que ver con si se puede considerar que un caso de injusticia testimonial no es solo cuando se le resta credibilidad, digamos, a alguien por su condición o por algún rasgo identitario, sino también cuando se le da excesiva credibilidad a algún sujeto. Sí. Estoy pensando como en preguntas similares a las que estaba haciendo tú hace un rato, pero digamos, una autoridad política, por ejemplo, en un país puede tener demasiada credibilidad, más de la que debería, y eso causa daño. Entonces, la pregunta es si eso podría ser considerado como un caso también de injusticia testimonial. Absolutamente sí. Justo eso es algo que han discutido, porque Fricker, cuando habla de injusticia testimonial, siempre habla de falta de credibilidad, pero muchos otros autores, Medina, Lackey y otros, lo que han mostrado es que en efecto el exceso de credibilidad es tan dañino como la falta de credibilidad. Y el ejemplo que pusiste es perfecto, pero hay ellos usan ejemplos como
bueno, Jennifer Lackey pone un ejemplo que es muy interesante porque es menos evidente dónde está el exceso de credibilidad, que es las falsas confesiones de culpabilidad en los tribunales norteamericanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es súper interesante porque ahí también está operando el prejuicio identitario, ¿no? Que eso es crucial, porque nosotros a nuestros políticos, por lo menos en México y creo que en Colombia también, cada vez les restamos más credibilidad y no estamos cometiendo una injusticia epistémica. Eso es bien importante porque no lo estamos haciendo, porque no todo caso de falta de credibilidad es un caso de injusticia testimonial. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Pero este es el caso en el que un hombre negro que lleva mucho tiempo en la investigación y toda la evidencia es acusado de haber violado a alguien, ¿no? Y toda la evidencia, inclusive el DNA que encuentran en el cuerpo de la mujer, del semen, ¿no? Muestra que él no fue el violador, ¿no? Pero el chico lleva un año encerrado en el juicio y de pronto él decide, negocia y decide declararse culpable. Toda la evidencia previa que apuntaba a su inocencia queda completamente olvidada y la declaración de culpabilidad se toma como definitiva para el juicio, ¿no? Y eso, dice Jennifer Lackey, es un exceso le estamos dando un exceso de credibilidad a la palabra de esta persona, sin ver toda la evidencia que contrarresta la verdad de esto, ¿no? ¿Y por qué habríamos de creer? Entonces, ese es otro caso en el que el exceso de credibilidad también acaba produciendo una injusticia epistémica, ¿no? Que es súper interesante porque es muy raro, porque es al revés. Yo me declaro culpable y el hecho de que mienta acaba generando una injusticia cuyas consecuencias son hacia mí, pero que yo mismo produje hacia mí. Es un caso muy, muy interesante, ¿no? Y en los otros casos también, los excesos de credibilidad acaban generando, tienen como consecuencia daños epistémicos muy importantes, ¿no? Sí. Muchas gracias. A ti. Bueno, yo creo que alcanzamos como a una o dos preguntas más. Yo tengo que confesar que cuando la gente dice tengo más un comentario que una pregunta, lo miro con porfía. Pero en este caso me parece muy importante leer ese comentario, que es más comentario que pregunta que está en Facebook. Dice, muchas gracias Ángeles por la presentación de un tema que además de interesante es muy actual. Tengo dos preguntas. Ay, no, perdón, este no era. No, esa sí era pregunta. No, es el de Fabricio Queirolo Narbona. En Chile, este tema es tremendamente actual. En el sur de nuestro país, el Estado de Chile ha sido incapaz, porque no ha estado interesado en serlo, de transitar hacia una justicia epistémica con nuestras primeras naciones, con mayúsculas, ¿no? Entre ellos, los mapuche, ya que no hemos podido entender que la posesión de la tierra no implica hacerla productiva según los cánones de la noción neoliberal actual que promueve el emprendedurismo, la industria forestal, la agricultura a gran escala, etc. A muchos en Chile, hasta ahora por herencia educacional, no les hace sentido que los mapuche no transformen sus tierras en industrias, etc. Y se ejerce violencia epistémica al solo permitir conceptualizaciones ligadas al trabajo, emprender, producir, sin dar cabida a nociones indígenas en torno al vivir de un territorio. Entonces quería leerlo porque creo que a pesar, y a eso se refiere un poco la pregunta de Hernán, que es la que voy a leer enseguida, es a pesar de que los conceptos son, pues, por ejemplo, esta autora que es inglesa y trabaja en Estados Unidos, y lo sé, pero yo creo que esto brinda unas herramientas conceptuales para pensarnos problemas latinoamericanos que me parece, pues, de la mayor importancia. Digamos, ese es un rasgo de la epistemología o de las epistemologías feministas y es ese carácter situado que necesariamente debe ir. Yo creo que una epistemología feminista que no lo sea, pues va a cometer los mismos errores de la epistemología tradicional. No sé si quieres hacer algún comentario o... No, estoy completamente de acuerdo y yo creo que hay que situarnos y por eso el comentario de Hernán me parece, y pregunta me parece súper importante porque creo que tiene toda la razón. O sea, tenemos que, o sea, el aparato crítico surge allá o acá o allá y acá, pero se escucha allá porque nosotros también, nosotros del sur, también somos víctimas de ciertas formas de la injusticia epistémica y hermenéutica. Y nosotras nos dedicamos a repetir lo que nos dicen los norteamericanos que tienen el megáfono en sus manos
y nosotros en vez de hacer nuestros propios desarrollos, seguimos simplemente repitiendo. Entonces, en ese sentido, lo que dice Hernán es muy importante y me parece que es crucial tomarlo en consideración. Hay algunos casos, yo creo que está empezando apenas a haber estudios de caso con este aparato crítico teórico para analizar, por ejemplo, yo leí uno acerca de los testimonios en Chile también, los testimonios sobre las dictaduras, ¿no? Y los silenciamientos de los testimonios. Pero no recuerdo ahora la referencia exacta. Si quieres, mándame un correo y con mucho gusto la busco. Y creo que yo, por ejemplo, estoy ahora escribiendo un texto acerca de cómo la construcción de lo que se llama el Tren Maya en México es un caso de injusticia hermenéutica, epistémica hermenéutica, ¿no? Y yo creo que eso es algo que está empezando a ocurrir. Como esto es una literatura también que surge en los feminismos, ¿no? Entonces, muchos de los casos de estudio son acerca de las mujeres. Del Me Too, por ejemplo, hay gente que ha escrito por lo menos en México, conozco, y creo que también en Chile, creo que hay alguna mujer que escribió sobre esto. Entonces, sí, pero no recuerdo ahorita la referencia, pero con mucho gusto, si me escribes un correo, Hernán, te mando la referencia de estos textos que tengo en mente por ahora. Bueno, yo creo que pues lastimosamente nos quedaron ahí entre el tintero un par de preguntas, pero yo creo que la conversación fue supremamente productiva. Le agradezco mucho. Yo voy a hacer algo muy descarado y es, aprovechando la pregunta de Hernán, pues hablar de un libro sobre epistemología feminista que estoy muy ilusionada terminando y esperaría que viera la luz el otro año. Entonces, pero también para responder a la pregunta de Hernán, ¿qué maneras hay de conocer esa literatura? O claro, necesitamos que las escritoras, filósofas latinoamericanas pues tengan las oportunidades de hacer ese tipo de publicaciones, pero entonces necesitamos cambiar las condiciones de injusticia epistémica que hay dentro de las universidades, ¿no? Porque si una profesora no recibe el mismo apoyo de investigación que reciben sus colegas o inclusive otras mujeres para otros temas, pues esas publicaciones se van a demorar mucho y las necesitamos, digamos, ahora mismo, ¿no? Entonces espero que no sea ahí como un círculo perpetuo, sino que, pues, conociendo estos temas podamos avanzar también para eliminar todo este tipo de injusticias también en los centros académicos. Ángeles, mil gracias. Seguimos en contacto, hay en el horizonte un montón de proyectos que podemos, pues, mirar aquí con la Universidad de San Buenaventura y la UNAM. Un gran abrazo y pues dejo allá. Muchísimas gracias por la invitación y a los que estuvieron aquí también muchísimas gracias. Un gran gusto estar con ustedes. Ángeles, y nos seguimos viendo, seguro. Seguro. Muchas gracias, Ángeles, por habernos acompañado. Toda la gente está feliz, entonces de verdad muchas gracias. Yo personalmente aprendí un montón y te agradezco muchísimo. Espero efectivamente que no sea la última vez que tengamos contacto. No, seguro que no. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.